Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Jane Goodall y los chimpancés. Hablamos con Alejandra Pascual. Jane Goodall fue la mujer que nos enseñó a mirarnos en el espejo de los chimpancés y nos ayudó a reconocernos en su reflejo. Gracias a sus investigaciones, hoy sabemos que no solo compartimos con los chimpancés un ancestro común, sino también una cultura, habilidades en el uso y la fabricación de herramientas y una profunda capacidad de empatía que nos une dentro del mismo tejido de la vida. Los grandes descubrimientos de Goodall tuvieron lugar en Gombe, Tanzania. Gracias a ella, ese lugar es hoy el Parque Nacional Gombe Stream, uno de los espacios más emblemáticos del planeta para el estudio del comportamiento animal y la conservación de los grandes simios. Nuestra invitada, la primatóloga Alejandra Pascual Garrido, trabajó en Gombe con los mismos chimpancés que convivieron con Jane Goodall y compartió con ella y con ellos sus investigaciones y experiencias. Hoy, Alejandra Pascual nos habla de la vida de Jane Goodall. Hablamos con Alejandra Pascual Garrido. Ella es investigadora afiliada en la Universidad de Oxford, en la Escuela de Antropología y Etnografía de Museos. Tiene el apoyo de la Fundación Leakey. También es investigadora asociada en el Centro Interdisciplinario de Arqueología y Evolución del Comportamiento Humano de la Universidad de Algarve. Y hemos hablado con ella también, hablando con científicos, concretamente en un programa que se tituló Ingeniería Chimpancé. Ante todo, un saludo, Alejandra. Muchísimas gracias por participar de nuevo en Hablando con Científicos. Sí, un gusto, Ángel, estar de nuevo acá, esta vez para hablar de otro tema que igual está relacionado. Así que es como siempre, me encanta estar acá y poder comunicarle a la gente las cosas. Bueno, hoy tenemos una protagonista muy especial, Jane Goodall. Seguro que los que nos escuchan habrán oído que recientemente ha fallecido, concretamente el día 1 de octubre. Así que este es un programa especial dedicado a ella, porque entre ella y tú había una relación muy interesante, muy importante. Y creo que en este caso podemos hablar, digamos, de tres protagonistas, ¿no? Jane, tú y los chimpancés, que por supuesto siempre están ahí detrás de nosotros. Así es, Jane Goodall fue para mí una persona que me inspiró mucho en mi carrera. Y no solo a mí, sino ella fue la inspiración de muchas de nosotras, y digo nosotras porque hoy por hoy el campo de la primatología, en especial del estudio de los chimpancés, somos mayormente mujeres, y creo que no debe haber una de nosotras que no se inspiró en ella para seguir sus pasos. Y yo tuve el privilegio de poder estar con Jane en Gombe, en la selva de Gombe o en los bosques de Gombe, donde la llegué a conocer a un nivel más personal y más íntimo. Así que me encanta estar acá para poder hacer un tributo a la vida de Jane y de cómo llegó a ser Jane Goodall, sabiendo desde dónde viene y cómo llegó a ser ese ícono global. Pasó a ser de una científica. No hay muchos científicos que pasan a ser íconos globales como ella. Bien, pues hablemos de Jane Goodall. Yo creo que lo mejor es contar un poquito, aunque sea por encima, su vida, ¿no? Porque es un personaje muy especial, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar con investigadores que llevan, digamos, toda la vida estudiando y que ya una vez que han terminado la carrera, que hacen ahora másteres y doctorados y demás, es cuando empiezan a trabajar y a generar información. Jane Goodall en ese sentido fue pionera, pero en otro campo, ¿no? Sí, así es. La historia de Jane, ella nace en el año 1934 en Bournemouth, que es una ciudad al sur de Inglaterra.
Y ella desde muy, muy pequeña empieza a tener una conexión con los animales muy especial. Ella cuenta varias anécdotas, desde, por ejemplo, cuando la madre le contó a ella que cuando ella tenía entre 1 año y medio y 2 años, ella traía insectos o pequeños animales al cuarto, a la cama. Cuenta de una historia donde trae gusanos de tierra para explorarlos. Cuenta otra historia donde pasa mucho tiempo observando una gallina esperando a que ponga un huevo porque ella quería saber de dónde venían los huevos que ella comía. Entonces tenía mucha, mucha curiosidad y siempre tuvo esa conexión muy especial con los animales. Una curiosidad por los animales que, bueno, tampoco es que tuviera facilidad para evolucionar, porque estamos hablando de los años 30 del siglo pasado, cuando todavía la mujer, digamos, no estaba incorporada a lo que es las tareas científicas como ahora. En los años 30, tratemos de entender el contexto, donde ella luego se empieza a ser más grande y empieza a leer varios libros de animales. Entre ellos llega a leer Tarzán y Doctor Dolittle, y a partir de allí pasó a ser no solo animales, sino animales en África. Yo quiero vivir con animales salvajes en África. Y ella siempre cuenta esta historia, de hecho me la ha contado a mí, que siempre a ella la miraban y decía, bueno, un sueño de niña, o sea, ¿cómo vas a ir a vivir al África con animales salvajes? Es muy peligroso. Y ella decía, sí, es lo que quiero hacer. Entonces ya tenía una capacidad de observación muy, muy interesante y muy importante desde pequeña, y tenía mucha paciencia. eh, y bueno, y continúa con ese sueño de algún día ir al África a vivir con animales salvajes. Un interés que, sin embargo, no se tradujo en estudios relacionados con la materia, ¿no? Estudios académicos. De hecho, su preparación fue de otro tipo, muy distinto. Exacto. Se preparó para ser secretaria, digamos. Entonces es así que alrededor de los 23, más o menos a esa edad, una muy amiga de ella le dice, Jane, yo sé que tu sueño es vivir al África, ¿por qué no te venís unos meses? Mis padres tienen un campo en Kenia, ¿y por qué no te venís a visitarnos? Entonces Jane le llega la oportunidad de su vida, ir al África, voy a ir al África. ¿Cómo? No era una familia rica la de ella, sino que era una familia clase media, con buenas conexiones, pero no era una familia rica. Entonces necesita ahorrar para pagarse el pasaje, y se ahorra haciendo de camarera, distintos trabajos así que ella podía hacer, y se logra pagar un pasaje en barco para llegar al África. Y llega después de un viaje largo en el barco, y llega a la casa de la amiga. Después de un tiempo de estar con ella, la amiga le dice, Jane, vos que te gustan tanto los animales y tenés tanta pasión, vos lo tenés que conocer a Dr. Louis Leakey, que en ese momento estaba a cargo del Museo Nacional en Nairobi. Entonces ella dice, sí, vamos, lo voy a ir a conocer. Y cuando llega a la oficina de él, Louis Leakey la ve y le empieza a preguntar cuáles son tus intereses, qué haces acá, y ella le empieza a contar. Y Louis Leakey medio como que la prueba a ver cuánto sabe, y Jane en ese momento había leído prácticamente todos los libros que existían de animales, que no eran muchos, entonces tenía mucho conocimiento. Entonces Louis Leakey se da cuenta de esto, se da cuenta que tiene conocimiento y se da cuenta que tiene las cualidades que hay que tener para poder ir a una selva y pasar mucho tiempo estudiando chimpancés, que básicamente tiene que tener, bueno, mucha fuerza, no solo física, sino fuerza mental, tiene que tener mucha paciencia, tiene que tener pasión, tiene que tener dedicación y capacidad de observación. Pero no tenía ningún tipo de experiencia en la vida en la selva. Exacto. Y ella pasa un tiempo trabajando en la oficina de Louis Leakey, que ella siempre dice que eso fue
tipo de suerte que tuvo, porque Louis Leakey en ese momento había perdido a su secretaria. Entonces la toma Jane como secretaria, joven, y bueno, y empieza a ver todas estas cualidades en ella. Y ella cuenta que se sentía en su casa, que de repente descubrió un mundo donde rodeada de fósiles, huesos animales, tenía mascotas de animales que cuenta de un bush baby que tenía, que es un primate pequeño que lo adopta porque lo encuentra y lo tenía en la oficina. eh, y cuenta todas esas historias eh, particulares que empieza a relacionarse mucho más cercanamente con los animales y especialmente en África. Eso fue una oportunidad para ella que ella siempre dice que fue básicamente suerte, que Leakey en ese momento necesitaba una secretaria. Pero el campo de Luis Leakey era la paleoantropología, realmente era paleoantropólogo porque se dedicaba a estudiar fósiles, a buscar concretamente los antecesores más cercanos del ser humano. Y de hecho, bueno, sus descubrimientos, tanto suyos como de su familia en general, están ligados a los antecesores del género Homo, ¿no? Exacto, pero hay una conexión muy fuerte que es que son los chimpancés. Entonces, si nosotros queremos entender mejor nuestra propia evolución, como no vamos a ver nunca el comportamiento de nuestros antepasados, lo que podemos hacer es estudiar a nuestros parientes más cercanos que aún viven, que esos son los chimpancés. Entonces, Leakey, como decís vos, él era un paleoantropólogo. Él dice que si queremos entender mejor a nuestros antepasados, hay que estudiar a los chimpancés. Y ahí es cuando él ve esa oportunidad de decir, Jane es la persona indicada para hacer esto. Había habido algunos intentos de gente tratando de ir a estudiar chimpancés salvajes y nunca llegaron a buen puerto. Entonces, nunca nadie había podido estar tiempo con los chimpancés y estudiarlos a largo plazo. Todos los intentos habían sido fallidos. Y Leakey había pasado ya 10 años tratando de buscar a la persona adecuada. Pero el gran problema ahí tengo entendido que era acercarse a los propios chimpancés, porque los chimpancés huían de los seres humanos, ¿no? Exacto. Entonces, eso mismo. Entonces, Leakey le propone a Jane ir a lo que en ese momento era la reserva de chimpancés de Gombe, no era todavía un parque nacional, y le propone ir ahí a ver qué podía hacer, a ver cuál iba a ser su experiencia. Entonces, Jane, que tenía mucha valentía y era muy corajuda, digamos, mucho coraje, decide ir. Obviamente, como vos decís, cualquier comunidad de chimpancés que no haya estado habituada a los seres humanos va a huir de los seres humanos. O sea, que cuando nosotros vemos científicos estudiando chimpancés y de repente los ves que están cerca a los chimpancés, es porque esa comunidad está habituada a los hombres. ¿Qué quiere decir? Que se ha pasado por un periodo de habituación donde los chimpancés se empiezan a acostumbrar a tener a las personas cercanas, o sea, cerca de ellos, y no los toman como una amenaza. Entonces, Jane obviamente cuando llega a la reserva, en ese momento reserva de Gombe, obviamente los chimpancés van a huir de ella. Entonces, cuando ella primero lo que hace es, porque yo he trabajado con comunidades de chimpancés que no están habituados en Nigeria, donde hice mi doctorado, y generalmente lo que uno hace es, te vas generalmente hay muchas comunidades que viven en zonas de montaña, entonces uno se va a la cima de la montaña, por lo general que da un valle, y espera a que llamen. Entonces cuando hacen los sonidos, vos más o menos ubicás dónde están y después tratás de caminar hacia esa zona. Entonces Jane pasó mucho tiempo, por eso vemos las fotos de Jane sentada en una cima con los binoculares. ¿Eso qué hacía ella? Ella ahí estaba sentada esperando a que llamaran los chimpancés. Los chimpancés tienen un llamado o un call, lo que le decimos en inglés, muy fuerte. Entonces es muy fácil cuando empiezan a llamar ubicarlos.
Bueno, vamos a poner ese sonido porque tú me lo has enviado y creo que lo mejor es ilustrarlo con un sonido real. Escuchen la llamada de los chimpancés. Exactamente. Inclusive hoy muchas veces perdemos en las comunidades habituadas, como en Gombe. Cuando hablo de comunidad habituada, quiere decir que uno puede estar cerca de los chimpancés y que los chimpancés van a seguir su vida normal. Entonces, el periodo de habituación se logra cuando el chimpancé continúa su comportamiento normal en presencia humana, donde la presencia humana no interfiere en su comportamiento. Es habituarse, como están habituados a ver otros animales y no van a huir de ellos, a los árboles, al ambiente. Bueno, es como que el hombre pasa a ser una cosa más del ambiente. Pero inclusive hoy por hoy, cuando estudiamos estas comunidades, muchas veces los perdemos porque se van lejos y son muy rápidos y muchas veces está siguiendo a un grupo y de repente se fue. ¿Qué pasó? Y entonces esperamos a que empiecen a llamar y cuando empiezan a llamar, están en el valle de allá. Y ahí vamos. Y dentro de esas llamadas, bueno, vamos a poner otra que tú me has enviado para que veamos lo distintas que son. ¿Esas llamadas que son para comunicarse unos con otros o tienen distintos tipos de llamadas? No necesariamente, a veces, generalmente pueden muchas veces llamar a otro grupo, por ejemplo, si encuentran un árbol con frutas, empiezan a ponerse muy excitados y empiezan a generar una llamada para avisar, encontramos, como encontramos un árbol con frutas. A veces puede ser llamadas donde hay tensión, entonces son más que nada gritos entre ellos. Entonces hay muchas formas, los calls tienen diferentes funciones o diferente información, pero son tan fuertes que cualquier tipo de estos calls, independientemente de la función, se pueden escuchar. Entonces Jane aprendió eso, digamos, para localizarlos, ¿no? Exacto. Lo que es interesante saber también es que cuando ella intenta ir a Gombe sola, eh, el gobierno de Tanzania, y tengo entendido que también el de Inglaterra, no querían, les parecía una cosa muy peligrosa, mandar una chica de 23 años, 26, no, creo que tenía 26, bueno, ahí, sola a una selva. En ese momento hay que entender que no sabíamos prácticamente nada de los chimpancés. No sabíamos si eran agresivos con humanos, no sabíamos que comían carne, no sabíamos prácticamente muy poquito. Entonces le dicen, lo lamentamos, pero sola no vas a poder ir. ¿Y qué hace Jane? La trae a la madre. Llama a su madre para que la ayude. Sí. La madre fue una gran héroe de Jane y Jane le debe su carrera, siempre lo dice, a la madre. La madre, cuando Jane empieza a demostrar estos intereses por animales cuando era pequeña y muestra esa curiosidad científica de por qué, de dónde viene el huevo de la gallina, todas estas preguntas, la madre la incentiva. Nunca le dice, o cómo vas a traer gusanos a la cama. Entonces dice, por ejemplo, le dice con los gusanos, seguramente te llamó la atención cómo puede moverse sin tener piernas. Entonces cuando ella llega a Gombe, le dice a la madre, necesito que vengas acá porque si no, no me dejan estar. Y la madre se viene a Gombe. Impresionante eso. Entonces, entonces, claro, y eso es re importante porque el apoyo de la madre ha sido fundamental en lo que lo ha logrado Jane. Así que Jane llama a su madre que se va a Tanzania, concretamente a esa región de Gombe. Por cierto, ¿cómo es esa región? Gombe ahora es un parque nacional, está en las orillas del lago Tanganica y después Gómez tiene montañas, o sea, es una zona muy montañosa. Entonces van con una carpa,
Entonces ellas tenían la carpa en la parte de la base y Jane después se iba para arriba, para la montaña, a buscar a los chimpancés. Y la madre se quedaba en la base y le cocinaba, la ayudaba en diferentes formas. Después Jane empieza a hacer, por ejemplo, una colección de plantas y la madre la ayuda a ordenar. Después la madre empieza también a colaborar con las comunidades y empieza a ayudar con farmacéutica, o sea, tiene medicamentos y entonces la gente empieza a venir también a la madre de Jane a acudirla para dolores de cabeza o... Entonces tenemos que también entender que Gombe está rodeado de muchos villages, pequeñitos pueblos de gente alrededor. Entonces, no, es como Gombe hoy por hoy es un parque nacional de 35 kilómetros cuadrados y está rodeado de todas pequeñas aldeas. Entonces, esta gente de las aldeas muchas veces venía a acudir, se empieza a hablar. Hay una mujer blanca con la madre. Su madre era escritora, ¿no? Sí, exacto, era escritora. O Sí, sea sí. que no, no tenía relación tampoco con el tema, ¿no? No, pero es increíble. Y Jane tiene una hermana también, Judy. Eh, entonces, la madre pasa un tiempo en Gombe, después se vuelve a Inglaterra porque también tenía otras responsabilidades. Y el padre de Jane era corredor de autos, o sea, era fanático de... Pero sí, si vos lees los libros de Jane, sobre todo hay una biografía de Dale Peterson, que es increíble, no creo que esté en castellano, pero ahí cuenta muy bien como que Jane con el padre no tenía tanta relación, sino era más bien con la madre. Y ellos tenían, la familia se dedicaba a hacer, tenía como eh, postales o cartas, tarjetas, diseñaban tarjetas que se llamaban Good All, como todo bien, Good All. Y eso se dedicaba a la familia. Entonces, la madre de Jane tuvo ese rol muy importante. A todo esto, en esos momentos todavía no había un contacto directo con los chimpancés, ¿no? Ella iba a buscarlos a ver si se encontraba con ellos o los veía o los podía estudiar, pero nada más. Jane incansablemente salía todos los días y empieza a tratar de acercarse más y más y más a ellos. Y esa perseverancia le permite a ella un día ser aceptada. ¿Qué quiere decir eso? Que llegó el día en que ella se acercó y la comunidad se quedó tranquila, ella sentada al lado de ellos y ellos continuaron con su comportamiento normal. Ujú. Entonces, gracias a esto, ella empieza a desarrollar una especie de relación con ellos, donde ellos la reconocen, ella empieza a ver a los diferentes individuos y ella empieza a ver, ahí es cuando se abre el universo, donde empieza a ver empieza a revelar cosas de los chimpancés que no sabíamos. Ah, entonces, por ejemplo, lo primero que hace, ella hay que entender que ella no tenía un entrenamiento científico. Y eso es la gran pregunta, es cómo una chica de Inglaterra, en los años 30, 40, que tiene el sueño de ir al África a estudiar animales, termina revolucionando la ciencia, porque ella con sus descubrimientos redefine lo que es la humanidad, y ahora voy a explicar por qué, y redefine la ciencia de por sí. Y probablemente el descubrimiento que hizo ella, que fue el más importante, es probablemente hasta hoy uno de los descubrimientos más importantes de primatología, por supuesto, y de la ciencia. Has dicho que con sus descubrimientos redefinió lo que es la humanidad. ¿Cómo se definía la humanidad entonces? Claro, exactamente. En ese entonces, todos los simios, o sea, nosotros somos grandes simios, pero en ese momento, los grandes simios, cuando hablamos de los simios, los chimpancés, los gorilas, los orangutanes, los bonobos, se los consideraba una familia totalmente alejada, diferente, distinta. Y al hombre se lo ponía muy diferente, separado. Entonces, ¿qué es lo que hace Jane? Nosotros tenemos que pensar que los chimpancés son nuestros parientes más cercanos,
Compartimos con ellos un ancestro en común que ha vivido probablemente entre 5 y 7 millones de años. Compartimos 98,7% de material genético. Entonces, obviamente esto va a tener una implicancia porque somos parientes. Entonces, cuando ella va y la aceptan en la comunidad, ella empieza a ver comportamientos humanos en los chimpancés. Comportamientos humanos. A ver, ¿cuáles son esos comportamientos? Por ejemplo, ella empieza a ver que tenían amistades, que tenían, por ejemplo, agresión entre ellos, celos, que tenían sociedades muy complejas, que tenían relaciones que se mantenían en el tiempo y muy fuertes, especialmente entre la madre y los infantes. Tenían también comportamientos agresivos como los humanos. Podían matar, por ejemplo, y pueden generar hasta guerras, lo que se llama warfare entre comunidades diferentes. Practican canibalismo y comían carne. ¿Qué quiere decir eso? Que van a cazar. Pero el gran descubrimiento de Jane es el día en que ella ve a uno de sus chimpancés preferidos, que se llama David Greybeard. So David de la David Barba Gris. barba gris, lo ve que va caminando, ella lo sigue, para un momento, corta una parte de una ramita, la modifica y la inserta en un termitero. La saca y come las termitas de adentro. Entonces, ella ve por primera vez que los chimpancés no solo usaban herramientas, sino que las producían. Cuando Louis Leakey se entera de esto, le dice, bueno, ahora tendremos que redefinir la herramienta, redefinir el ser humano o considerar a los chimpancés como seres humanos. Y eso fue lo que revolucionó en ese momento a la ciencia. Muy bien, Alejandra. Vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Alejandra Pascual Garrido, investigadora afiliada en la Universidad de Oxford, también investigadora asociada al Centro Interdisciplinar para la Arqueología y la Evolución del Comportamiento Humano de la Universidad de Algarve, en Portugal, e investigadora que cuenta con el apoyo también de la Fundación Leakey. Alejandra, hablabas hace un momento del gran descubrimiento de Jane Goodall que está relacionado con el uso de las herramientas, no solo con el uso, sino con la modificación, es decir, la adaptación, la elaboración de las herramientas para extraer termitas concretamente. Y había algo que en aquellos momentos definía al ser humano como la única criatura capaz de elaborar y usar herramientas. Por lo tanto, eso le daba la vuelta a todo, a la definición del propio ser humano. Sí, man the tool maker, el hombre que hace la herramienta. Entonces, eso es el descubrimiento que revoluciona la ciencia.
Unos días antes, una semana antes, ella había descubierto, por ejemplo, que cazaban, que en ese momento se pensaba que los chimpancés eran vegetarianos, y así ella empieza a ver comportamientos humanos en nuestros parientes más cercanos. Entonces, es el momento en que ella tiene que entrar a la comunidad científica. O sea, hasta ese momento, ella es una naturalista con gran capacidad de observación. Entonces, Louise Leakey la manda a hacer un doctorado, o sea, a completar su doctorado en la Universidad de Cambridge en el año, creo que fue el 62 o 61. Y ella ahí es supervisada por Robert Hinde, que es un etólogo, y Robert Hinde la apoya muchísimo y la estimula a que ella estudie las relaciones sociales de los chimpancés. Entonces, el doctorado de Jane estudia las relaciones sociales, por ejemplo, las madres con los infantes, las relaciones entre ellos. Jane es, creo que, una de las 6 personas en la historia que se ha podido apuntar a estudios de doctorados en la Universidad de Cambridge sin tener un grado, un título de grado. De tener los estudios previos, o sea, directamente doctora. Exacto, sí. Impresionante, ¿no? Es impresionante, sí. Y en estos días imposible. Es imposible. Hoy tenés que tener licenciatura, máster, doctorado, posgrado, postdoc y seguir Sí, es tremendo, sí. para tener un título permanente, para un puesto permanente en la universidad, imagínate. Pero eso tiene su lado negativo en cuanto a la aceptación de sus propios colegas, ¿no? Porque muchos dirán, bueno, yo me he tirado estudiando toda la vida y ahora llega esta que se ha ido ahí a África, que está perdida en un mundo mirando chimpancés y me gana de calle llegando a la meta sin haber pasado por todo lo que yo he tenido que pasar. Así que enemigos tendría también unos cuantos. Claro, exactamente. Ella empieza a exponerse en las conferencias, en el mundo científico, y es criticada terriblemente. Por ejemplo, ella empieza a decir que los chimpancés tenían emociones y personalidades. Y por eso ella les empieza a dar nombres a los chimpancés. Y la comunidad científica lo ve terriblemente y les dice, no, vos tendrías que haberle dado números, porque si no estás antropomorfizando. Y ella dice, yo voy a seguir haciendo mi estilo, ustedes hagan su estilo. Y lo que es interesante es que hoy por hoy, este es el método que utilizamos. Nosotros, todas las comunidades de chimpancés que se estudian y que están habituadas, tienen nombre los chimpancés. Y de hecho, en Gombe la tradición es que los chimpancés, la inicial, sigue la misma inicial de la madre. Entonces, si vos tenés la inicial, por ejemplo, Gremlin, las hijas y los hijos todos empiezan con G. Gaia, Google, Glama. Entonces es más fácil saber qué familia perteneces. Es como si vos te llamás Ángel, digamos que tu papá se podría haber llamado Arturo y tus hijos se van a llamar Alfonso y Alfredo. Entonces sabemos a qué madre vas perteneciendo. Es el nombre que le dan los humanos. Exacto. Pero en esa relación con los chimpancés, ¿alguno puede responder a su nombre? No, de ninguna manera. Eso es nada más una actitud pasiva que tenemos nosotros cuando estudiamos el comportamiento. Vos anotás, por ejemplo, Gremlin está grooming a la hija, Gaia, o se transporta, camina en la selva. Entonces, o cuando querés identificar el grupo, no sé si nuestros oyentes saben, pero los chimpancés, una comunidad de chimpancés, generalmente es muy raro que estén todos juntos al mismo tiempo, sino que se van dividiendo en pequeños grupos. Es muy parecido a los humanos. Por ejemplo, si nosotros pensemos la comunidad de Madrid, la gente que vive en Madrid. Pero esa comunidad es muy raramente va a estar toda junta en un mismo momento, sino que se van formando pequeños grupos de esa comunidad que van viviendo. Por ejemplo, tenemos un subgrupo de 5 personas, un subgrupo de 3 personas, entonces raramente están, La claro. familia, los amigos, los compañeros del trabajo, en fin. Eh,
Entonces, bueno, Jane también empieza a observar esta dinámica de los chimpancés, donde la comunidad entera se divide en pequeñas comunidades. Y los científicos que en ese momento la criticaban muy fuertemente, le decían, pero vos estás ahí porque tenés unas piernas bárbaras, porque sos tapa de National Geographic. Y ella no le importaba. Ella seguía con su sueño, su pasión, y continuaba con sus estudios a pesar de haber sido tremendamente criticada, pero fulminada. Era una cosa que nadie aceptaba lo que ella estaba proponiendo de manera de estudiar. Y además de su forma de acceder a los estudios superiores, se unía el hecho de ser mujer, que en aquellos tiempos era un factor en contra bastante importante de cara a ser aceptada por la comunidad científica. Exacto, que era mayoritariamente hombres. Ajá. Bueno, tenía a favor que era joven y muy bella. Eso también tal vez le jugó a favor, no lo sabemos, pero puede ser. Y también ella tenía una manera de hablar que no era combativa, era muy políticamente correcta, tenía mucha diplomacia y ella trataba de argumentar sus cosas a través de historias o experiencias. Una de las cosas que Jane tiene capacidad es de conectar con la gente. Entonces, también su personalidad la ayudó mucho para mí. Y después, bueno, en el 66 recibe el doctorado y después en el año 67 establece el Gombe Research Center, que es el centro de estudio en Gombe, y ahí empiezan a venir otros estudiantes, especialmente la Universidad de Stanford en ese momento, donde vienen a Gombe a estudiar chimpancés. Y ahí es cuando empieza a crecer el grupo de investigación. Y luego, más adelante, creo que en el año 77 es cuando establece The Jane Goodall Institute, que es el instituto bajo su nombre, que está más dedicado a la investigación y a la conservación. Del que existen sedes por todo el mundo, ¿no? Incluido España. Sí, incluido España, sí, sí. Creo que hay una española bastante conocida que trabaja en un santuario de Jane en el Congo y es bastante, Rebeca creo que se llama, y está haciendo un trabajo formidable con el rescate de chimpancés en santuarios. Entonces, la pregunta ahora es, Jane científica, ¿cómo se transforma en la Jane conservacionista, ícono global? Ella en el año 86 asiste a una conferencia en Estados Unidos para presentar su libro, el gran libro seminal que se llama Chimpanzees of Gombe, Patterns of Behavior, su comportamiento en los chimpancés de Gombe, que es el resumen de 25 años de estudio de ella en el año 1986. Y en esa conferencia hay un científico allí que había trabajado en Gombe, que es Teleki, que anuncia que los datos demuestran que los chimpancés están declinando los números. Y ella ahí reacciona, como, ¿cómo puede ser? Sumado a esto, ella cuenta que tuvo la experiencia de volar con una avioneta sobre Gombe y ve que todo el resto alrededor de Gombe era todo agricultura, que no había forestación. Entonces es como que de repente le sale, ¿cómo puede ser? Tengo que hacer algo. Están en peligro de extinción. Y ahí es cuando ella se transforma en conservacionista, deja la ciencia y para ella el lugar más feliz del mundo fue Gombe, la selva, y decide que su misión ahora es salvar o empezar a hacer conservación para los chimpancés. Y ahí es cuando ella se transforma en conservacionista y lo que tenía Jane, que es una de o sea, ella hizo primero científica y luego era una excelente contadora de historias. Sí.
No, y además es que era espectacular. Yo la vi en una conferencia aquí en Madrid en una ocasión y bueno, es que estuvo hablando chimpancé. O sea, se puso a imitar los sonidos en mitad de la conferencia. Fue impresionante. Claro. Entonces, creo que eso también le jugó a favor. Yo creo que su personalidad tenía, y la forma, o sea, ella tenía llegada al público. El público creía en sus valores y respetaba lo que ella decía. Entonces, de esa manera, ella empieza a tener este poder de convocatoria y ahí es cuando ella empieza a trabajar fuertemente en la conservación, y no solo de los chimpancés, sino de muchos otros animales. Ella siempre dice, a mí me tocó estudiar chimpancés, pero si a mí me hubieran mandado al África a estudiar los dormice, que son unos roedores, también lo hubiera hecho, porque ella lo que quería era estar viviendo con animales salvajes. Y bueno, y ahí empieza ella a hacer, a dedicarse a lo que es la conservación y deja la ciencia. Pero ella fue una gran científica hasta ese momento, haciendo los descubrimientos que marcaron a la primatología y abrieron el campo a muchas de nosotras y más que nada a las mujeres, porque ella fue un modelo a seguir para muchas de nosotras. Los libros de Jane, que son públicos, son increíbles y eso ha permitido la llegada a la gente que no necesariamente es científica, sino al ciudadano común, digamos, fuera de la ciencia. Claro, porque es que ahí empezar a ver a los chimpancés como si fueran humanos, podemos decir, porque al final los comportamientos son iguales en determinadas circunstancias. Tienen una cultura, usan herramientas, tienen comportamientos, tú lo has dicho, de amistad, de odio, entiendo, ¿no? Se enfrentan unos a otros, se matan también. O sea, lo bueno y lo malo del ser humano lo tienen los chimpancés. Exactamente. Y eso podemos asumir que los comportamientos que compartimos con ellos ya estaban presentes en nuestro ancestro común. Ahí volvemos a Lique, A eso volvemos a Leakey. al principio de la historia. Exacto. Entonces, nosotros podemos decir que si, por ejemplo, los chimpancés ya tienen sociedades complejas, probablemente nuestro ancestro en común también ya las tenía. Y sabemos que esos comportamientos no se pueden fosilizar. Entonces, es una ventana de información de cómo ese ancestro nuestro que teníamos en común ya había desarrollado estos comportamientos. Y pensemos en la tecnología, porque los chimpancés son grandes tecnólogos. Ellos fabrican herramientas para varias funciones en diferentes contextos, con lo cual también podemos pensar que ya la tecnología, nosotros pensemos, el ser humano es el animal más tecnológico en la Tierra. Dependemos de la tecnología para nuestra supervivencia. ¿Cómo llegamos a ser esta especie tecnológica? Bueno, si vemos a los chimpancés, podemos pensar que esto ya, por lo menos, algo existía hace ya 5 a 7 millones de años. Entonces, exactamente, ese es el link para Louis Leakey, Ajá. para los paleoantropólogos. En ese sentido, permítame que recuerde a los que nos escuchan que hay otra charla contigo en la que hablas de la ingeniería chimpancé y que se puede escuchar lógicamente en ciencias.com. Solamente tienen que poner en el buscador Alejandra Pascual o ingeniería y inmediatamente encontraréis esa charla en la que Alejandra nos abrió un mundo desconocido completamente sobre los chimpancés y su relación con las herramientas. Pero sigamos con Jane Goodall y su historia. Y bueno, después Jane empieza, hace el programa Roots and Shoots, que es más para brindar para brindarles hope, esperanza a los jóvenes, para educarlos. Y bueno, y se vuelve un ícono global que revoluciona la ciencia. Y tenemos que acordarnos que ella no era la única. O sea, Louis Leakey manda a las trimatres, le dicen trimatres,
que son las tres mujeres que manda a estudiar los simios. Gáldicas en Asia la manda a estudiar orangutanes, Diane Fossey en Ruanda que la manda a estudiar gorilas y Jane Goodall en Tanzania que la manda a estudiar chimpancés. Pero bueno, Jane Goodall es la que llegó a ser. Esa es la historia de Jane resumida. Esa es la historia, la podemos leer en los libros, la podemos ver en multitud de documentales, pero entre Jane y tú hay una relación muy personal, que ya nos invita a conocer al ser humano, es decir, a la persona que hay detrás de ese icono mundial que defiende a los chimpancés y que habla para todos los públicos. Tú trabajaste con ella, tú hablaste con ella Sí, y sí. conoces al ser humano que había detrás de todo eso. Cuéntanos tu experiencia. Yo empecé a trabajar en Gombe en el 2014, o sea, ya hace varios años. Y yo estudio termite fishing, que es lo que ella, conté la historia de David Graybeard. Entonces yo ya tengo una conexión con ella que para mí es especial, no lo creo que sea para ella, porque ya ella está alejada de todo eso, o estaba alejada. Pero eso me permitió, ella sabía, cada vez que venía a Gombe, hubo muchas partes o muchas veces que llegamos a estar las dos juntas en Gombe. Entonces voy a explicar un poquito Gombe. Eh, en Gombe está la casa de Jane, donde para mí es un museo viviente. Es una casa muy, muy básica, a orillas del lago Tanganica. Ella tiene su cuarto y la casa de ella, mientras ella no está, está ocupada por el doctor Anton Collins, que es para mí el héroe de Gombe. Ha estado en Gombe desde la época de Jane, pero estudiando babuinos, unos babuinos. Entonces la ocupa doctor Anton Collins. Y cuando viene Jane, Jane vive ahí también con doctor Anton y generalmente Jane viene a la selva, a Gombe, venía 2 veces al año, mínimo. La casa, si uno entra, es un museo lleno de libros que, como están en la selva, tienen tierra, comidos por termitas muchas veces. Las mesas tienen huesos, toda clase de artefactos con una historia detrás. Vos entras ahí y es una energía y es como, no sé, como que te diga sentís que estás en el pasado, en los años 60, fotos de chimpancés, eh, muñecos, hay de todo. Es como, te sentís como no puedo creer que estoy acá. Y los sillones viejos, los almohadones viejos por el tiempo. No hay luz, ella no le gusta la luz. Por eso muchas veces usaba anteojos de sol, le molesta la luz. Entonces, a vela. Ella no quería, no hay baño, o sea, el baño está fuera de la casa, no hay ducha, ella se tiene que ir hoy por hoy a bañar al lago Tanganica. Entonces, ella cuando hace sus visitas, muchas veces dice, ¿qué investigador está acá? Y muchas veces yo estaba ahí. Entonces, me invitaba a la casa a comer y se armaba unos buffets donde la gente ahí, no eran grupos muy chicos, yo y la familia, generalmente los nietos. O sea, Jane se casa 2 veces y el primer matrimonio tiene un hijo, y ese hijo, que fue criado en Gombe también, se casó con una mujer tanzana y tiene 2 nietos de ese hijo. Entonces, ella siempre venía con los nietos que siguen viviendo en Dar es Salaam, son medio tanzanos, medios ingleses. Em, entonces, es raro porque cuando vos vas a la casa de Jane a veces decís, ah, ¿qué le voy a decir o qué? Nada, natural. Y ella lo que tiene, esa misma personalidad que uno ve que es mayormente callada, quiet, calma, es igual. Pero tiene un poder, la presencia, que cuando ella entra a una habitación o a un ambiente,
puede haber mucha gente, pero la gente se calla. Y no es que ella está hablando. Entonces, la gente, a mí lo que me sorprendió de Gombe es que cuando estaba en la casa de ella no, porque era muy íntimo. Yo estaba con los nietos y con amigos de ella, éramos, ponele, 5 o 6 personas. Pero muchas veces ella ahí mismo en Gombe llamaba a toda la gente que trabajaba en Gombe, que son muchos, asistentes de campo, y hacía como charlas en las tardes. Y entonces ella empezaba a hablar, pero lo que era impresionante era, en Tanzania hay mucho ruido, mucho desorden, pero cuando ella entraba era silencio. Y te digo, en África es difícil que haya silencio. La gente no hay silencio. Entonces, si vas a una iglesia hay ruido, si vas a todos lados hay ruido. Donde hay gente hay ruido. Entonces, ella en esos momentos daba una charla inspiradora y después trataba de que la gente misma que trabajaba ahí con los animales salvajes viniera dar a su charla. Ella cree que los cuentos, las historias, son las que llegan a la gente y pueden cambiar la actitud de la gente. Mm. Ella decía, nunca trates, cuando no compartís un pensamiento, no seas combativa, si no lo podés ganar, el argumento se gana haciendo una historia donde llegue al otro. Entonces, ella lo que tenía era que, ahí te digo, por ejemplo, ella no era que solo quiero que me escuchen a mí, ella incentivaba que todos contaran su historia. Y a mí en particular, me llamó, yo estaba midiendo herramientas en ese momento, era la tarde, yo había llegado de trabajar, había colectado herramientas de chimpancés y las estaba midiendo en el laboratorio. Y me tocan la puerta y me dicen, Jane te quiere hablar. Yo dije, Y entonces fui a la casa y me dice, oh, hola Alejandra, vení, 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 vamos a hablar. Y me lleva como a una esquina donde no hay nadie, le dice a los nietos, váyanse, váyanse, quiero hablar con Alejandra. Y tuvimos una conversación muy íntima y se interesó, me dijo, ¿qué estás haciendo acá? Contame el trabajo con las... Bueno, le mostré mis herramientas, quería ver mis herramientas, pero lo que me sorprendió es que ella quería escuchar mi historia, no que yo me sentara ahí a escuchar la de ella. Y siempre tenía ese mensaje de esperanza porque yo en un momento le dije, Jane, a mí me angustia mucho porque yo veo que los bosques se están reduciendo, las especies animales se están extinguiendo. Y ella me miró a los ojos y me dijo, Alejandra, las cosas siempre pueden cambiar. Y esa cosa de esperanza a los 91 años. Y después me pasó que estábamos ahí mismo y de repente cruzó, no se sabe por qué, magia de Gombe, viene la chimpancé Gremlin, que es la chimpancé que tiene 50, la más vieja de la comunidad, que tiene 54, debe tener ahora, 55. Y pasa por la casa de Jane con sus hijos. Jane, cuando la mira, la ve, es una de las chimpancés que más quiere, porque imagínate, 54 la conoce toda la vida. Sí. Deja todo. Jane tiene una agenda tenía una agenda muy intensa. Deja todo, tira todo y se va, se escapa, se va con Gremlin y los dos hijos. Y se mete en la selva y la empieza a seguir y se van. Y después cuando vuelve, pues yo, nada, nos quedamos ahí en la casa esperando, no vas a, porque Jen quería privacidad. Ella lo que sufría era que ella iba a Gombe y que todo el mundo, ella me contó, me dice, acá viene la gente, se quiere sacar fotos conmigo. Y yo les digo, yo no soy un chimpancé más. No, no, no. Claro, vos imaginate ser Jane Goodall. Cuenta que, me acuerdo, se fue a la playa, ya quería soledad. Me dice, no, me fui a comer un mango a la playa y de repente vino un bote desde el lago con turistas y me empezó a sacar fotos. Y dice, está bien, sos Jane Goodall, ¿qué vas a hacer? Es lo que te tocó. Pero también eso ella luchaba era o la Jane ícono y después estaba la verdadera Jane. Entonces, cuando
vuelve de que se había escapado a ver a Gremlin y se van caminando los cuatro, vuelve y mira y dice, eso fue mágico. Entonces, ella ahí tendría 89, hace 2 años. Y esa conexión que había tenido siempre con los chimpancés la seguía teniendo. Y no solo eso, seguía con la misma capacidad de observación y de piedad. Por ejemplo, el lago Tanganica en los últimos años aumentó mucho el nivel del agua y empezó a tapar a los árboles que estaban en la costa y los árboles mueren porque están constantemente bajo el agua. Y ella se empieza a sentir muy mal. Y me acuerdo que mencionó, estábamos en grupo y dice, qué triste, los árboles mueren. Entonces ella tenía una piedad y una empatía por todos los seres vivientes y comenta, dice, mirá, las mariposas, los pájaros. Ella era una naturalista, ella le tocó chimpancé como le podría haber tocado otra cosa. Y bueno, y la última vez que la vi fue cuando tuvimos esa charla, fuera una charla, habrá sido 25 minutos. Y después me acuerdo que me dijo, bueno, tengo que seguir con era como, ella tenía su misión y no podía descansar. Y se iba, había estado 2 días en Gombe y se tomaba el bote y después se iba a otro lugar en Tanzania. Ahora abrió un museo muy grande en el norte. Y entonces nada, me dio un beso y yo le dije, yo no sabía qué decirle, pero le dije, Jane, gracias por todo lo que haces. Y me miró y me dijo, no soy solo yo, es un equipo detrás. Me dio un beso y ahí no la vi más. Esa fue la última vez. Qué historia más maravillosa. Bien, nos ha cambiado la visión de esos animales, ha humanizado. No sé si la dirección es la correcta, la de humanizar a los chimpancés o todo lo contrario, ¿no? De hacernos nosotros realmente ocupar el papel o el papel que realmente ocupamos en la historia de la vida, ¿no? Sí, Estamos todos unidos. sí, sí. Y bueno, y hoy por hoy los chimpancés están en peligro de extinción. Quedan alrededor de entre 180.000 y 300.000 chimpancés en África, salvajes. Y siguen en peligro de extinción, más que nada por pérdida de hábitat, se los mata poaching para carne, agricultura, y bueno, y Jane, el legado de Jane sobrevive con todas las instituciones y organizaciones que ella siguen funcionando y todos nosotros, y gente también como nosotras que seguimos el camino de ella. Pero sí, es una historia muy interesante y como dijiste vos, cambió la humanidad, conectó la humanidad con el mundo natural, nos puso donde tenemos que estar. Nos colocó en el lugar que nos corresponde y no en el que nosotros nos habíamos puesto. Es que es así, ella después de estudiar tanto los chimpancés, ella mira a los humanos y constantemente ve los comportamientos de los chimpancés. Y a mí me pasa también, ¿eh? O sea, nos pasa a muchas de que estamos. Es que el comportamiento es, cuando uno está ahí con ellos, y cuando los conoce, no es solo un día que vas, es cuando pasás mucho tiempo y empezás a entender las relaciones de ellos, las peleas, cuando se alían, cuando buscan el poder entre los machos, muy parecido al hombre, la búsqueda del poder. eh, es muy parecido en muchas cosas. La muerte de Jane, ¿cómo la habéis vivido vosotros? Porque claro, no es que muera una persona cualquiera. Y yo creo que gente como nosotros que tuvo la posibilidad de estar más en contacto directo, eh, fue como para mí, yo me sorprendió, yo no esperaba, es como que yo no pensaba en que se iba a morir. Es como un héroe, es como... Sí, los héroes son inmortales, por definición. Sí. Exacto. Pero yo creo que nos ha dado mucha fortaleza a muchos de nosotros para poder seguir aún más fuertemente con su legado. Y yo me siento, y seguramente muchos otros, mucho más responsable hoy para poder transmitir el mensaje.
que ella siempre quería transmitir y poder continuar tratando de ubicar al ser humano en el lugar que tiene que estar y tratar de respetar todos los otros seres vivos, no utilizarlos a nuestro beneficio, sino... Entonces creo que cuando se muere alguien así es como que te da fortaleza para vos ponerte en un lugar más protagonista, ¿no? eh, coger la antorcha, ¿no? Sí, exacto. Es eso, yo creo que, y estuve en contacto con colegas y yo creo que ese es lo que se siente ahora en nuestro ambiente, ¿no? Como, bueno, cómo seguimos. No habrá otra Jane en la historia, es la única, eso lo sabemos. Pero tampoco se va, está ahí para siempre. Exacto. Creo que ahora, es más, yo creo que esta es una oportunidad para que esté presente aún más de lo que estaba cuando estaba viva. Porque hoy por hoy la muerte, hay gente que pregunta, ay, pero ¿quién era esa señora que se murió? A veces la gente tiene que morir para que se vea todo el trabajo que ha hecho y ha dejado detrás. Entonces, no es una muerte en vano. Yo al contrario, creo que esto va a ser como, va a reforzar su legado aún más fuerte. Bueno, y vivió una larga vida. Al final son 91 años, Sí, sí. que no está mal para una persona que ha estado viviendo en la selva y pasando privaciones, porque lógicamente cuando ella iba a la selva no era precisamente un lugar en el que tuvieran un hotel ni nada parecido. O sea, tuvo que convivir con las condiciones que había allí. Sí, pero ella siempre dice que ese fue el momento más feliz de su vida. Ya. Siempre. Y ella solo salió porque tenía la misión de que tenía que dar el mensaje de que las poblaciones de chimpancés estaban declinando. Y tenía que buscar, lo interesante de Jane es que ella pasó la mayor parte del tiempo sin estar afiliada a instituciones académicas. La única que estuvo realmente afiliada fue a la Universidad de Stanford, pero eso duró un par de años hasta que, no sé si sabías que en el año 71 ocurrió el gran secuestro en Gombe, donde los rebeldes del gobierno de Kabila, de Congo, cruzan el lago, llegan a Gombe y por la noche secuestran a 4 estudiantes. Se los llevan a Congo y los tienen secuestrados 3, 4 meses. Después los liberan. Y entonces ahí Stanford corta la ida de estudiantes, pero lo interesante es que Jane, la mayor parte pasó sin estar afiliada a universidades. Era más que nada una persona que ella buscaba su propio financiación. Obviamente la National Geographic fue importante, pero ella daba muchas charlas y buscaba a donors privados que tenían dinero para poder financiar sus estudios, los estudios de investigación en Gombe. Y eso es interesante también, porque hoy por hoy es imposible. ¿Cómo vas a hacer una carrera académica sin estar afiliada a una institución? Pero eso también la hace diferente de los demás. Sí, y tenía esa característica que hablé al principio de independencia, fortaleza, motivación. La vi mucho en Gombe cuando ella venía que quería mencionar esto. Constantemente gente se acercaba a ofrecerle ayuda. Jane, te ayudo a caminar, te traigo la comida. No, no. Ella quería hacer todo ella, independiente. Yo creo que hasta se ofendía cuando vos le decías, vení, te ayudo. No. Y una vez tuve la posibilidad de estar caminando con ella en la selva, estábamos siguiendo a chimpancés y había un tronco caído muy grande y yo dije, "¡Ah! ¿Cómo lo va a cruzar? O sea, necesitas mucha habilidad". Y entonces no sabía yo si ayudar, si decir te ayudo y yo dije, voy a esperar. Y entonces la veo cruzar una pierna, la otra como si nada, ¿eh? Estamos hablando de una persona de 90 años en una selva yendo cuesta arriba. Y cuando volvió, yo le dije, ay Jane, ese tronco que cruzaste era muy grande. Me miró y me dice, eso no fue nada. Así, 90 años, ¿eh? 90 años. Sí, y ella quería seguir yendo arriba, pero ella decía, no quiero ir tan arriba en la montaña porque si me rompo una pierna, yo no tengo tiempo para romperme una pierna.
porque Ajá. tengo una agenda tan cargada que yo no puedo, no puedo O hacerlo. sea, eso Entonces, sería un lujo para ella. eso, ese lujo no lo... Y la gente le decía, Un Jane, lujo que no se podía exacto, permitir. porque su misión era estar afuera dando charlas para conservación, para hacer a la gente que empiece a concientizar cómo podemos cada uno de nosotros hacer cosas mejores. Nuestras acciones todas influyen cada día. Y hay gente que le decía, Jane, tenés que venir a Gombe, quédate 6 meses. No, esta no es mi misión. Entonces, todas estas cosas, y yo aprendí de ella, me gustaba mucho la forma pasiva, o sea, muy calma que tenía de decir cosas tremendas. No era combativa. Y eso hoy por hoy sería bueno que muchos de los gobernadores actuales aprendieran. Sí, sí. Que parece ser que van evolucionando, pero en sentido opuesto. Sí, Sí. sí. Yo a Jane, desde que empecé a leer los libros de ellas populares, que fue lo que me incentivó mucho a seguir su carrera, bueno, su camino, no su carrera, y después tener el privilegio de ver ese personaje en su medio ambiente, porque yo no es que la vi en una conferencia, yo la vi en Gombe, en su casa, con los chimpancés. Y me demostró que todo eso que yo había leído en los libros, a los 91 años, seguía vivo. Todo. La fascinación por la naturaleza, el respeto, la empatía, la fortaleza, la dedicación, la pasión, la observación. Fui una privilegiada por haberlo vivido, me parece. Pero bueno, ella con su mensaje tocó a todas las personas, no solo a mí o a la gente que trabajó con ella. ¿Qué te parece si para terminar escuchamos a esos protagonistas que tú me has mandado los sonidos y nos explicas qué tipo de sonidos vamos a escuchar? Sí. Lo que estamos escuchando son los sonidos de los chimpancés de Gombe, que en este momento pueden ser los hijos o los nietos de los chimpancés que estudiaba Jane Goodall. Y estas grabaciones las grabé yo mientras estudiaba a los chimpancés. Eh, Hay llamados de los chimpancés entre ellos donde escuchamos que se comunican entre ellos. Muchas veces quieren comunicar, por ejemplo, que encuentran un árbol con frutas. Entonces son esos sonidos bastante intensos. Muchas veces están excitados. Muchas veces hay una combinación de distintos tipos de llamados entre ellos. Así que esos son los verdaderos, los auténticos Gombe chimpancés que están hoy por hoy todavía ahí gracias a Jane, porque eso se transformó en un parque nacional. Este es un lugar protegido. Y yo creo que si Jane no hubiera estado ahí, esos chimpancés no estarían hoy llamando desde las selvas de Gombe. Bueno, pues con esos sonidos nos despedimos, y no es una despedida, es un hasta luego, porque yo estoy encantado de hablar contigo y que nos cuentes estas historias, porque al final son historias que nos enseñan cosas muy importantes sobre nosotros mismos. Así que cuando quieras, Alejandra, ya sabes que
que estos micrófonos son para ti, son para que tú hables y que nos cuentes esas cosas. Bueno, muchísimas gracias, encantada, me encanta venir acá y compartir las cosas, la vida. Gracias. Hemos hablado con Alejandra Pascual Garrido, investigadora afiliada de la Universidad de Oxford en la Escuela de Antropología y Etnografía de Museos y investigadora asociada en el Centro Interdisciplinario de Arqueología y Evolución del Comportamiento Humano en la Universidad de Algarve. Y, por supuesto, una gran comunicadora y defensora de esos hermanos o primos nuestros que son los chimpancés. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias, Ángel, un gusto. Muchas gracias. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com, ciencia para escuchar.